Bienvenido a Ministerios Muñiz, donde nos dedicamos a fortalecer a los cristianos a través de recursos gratuitos. En esta serie de devocionales en el libro de Primera de Juan, encontraremos que los cristianos podemos y debemos tener seguridad de salvación. Los negocios el día de hoy viven o mueren por la calificación de los clientes. Tú sabes, siempre están preguntando, danos una calificación, ¿no? Y si has participado en alguna de esas encuestas, te habrás dado cuenta que al final dice, califícanos del 1 al 10, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? Y ahora, algo así es lo que el apóstol Juan nos da en Primera de Juan 2, del 12 al 14. Es como que el apóstol Juan nos da un papel y hay una pregunta en ese papel y es, califica tu nivel de satisfacción en cuanto a Dios. Y sabes, aunque no lo creas, hay algunas personas que no se sienten completamente satisfechas en Dios. Y es por eso que el apóstol Juan habla de este tema. En 1 Juan 2, del 12 al 14, justamente vemos este tema. Pero antes de entrar a estos versículos, quiero recordarles lo que es el tema principal de 1 Juan, y es la seguridad de la salvación. El apóstol Juan en los versículos anteriores les ha hablado fuerte, ha escrito algunas palabras fuertes, ha dicho mentiroso, ¿verdad? Si es que tú dices que haces las cosas de Dios, pero no las haces, eres un mentiroso. Hay mentirosos, hay engañadores el día de hoy, dice el apóstol Juan. Pero en el versículo número 12 vemos que el apóstol Juan cambia el tono con que le habla a los oyentes. Ahora, en vez de usar palabras como mentiroso, usa palabras como hijitos, usa palabras como jóvenes o padres. Se nota que el tono del apóstol Juan es mucho más tranquilo. Él quiere tranquilizar. Tal vez algún creyente lee esta carta y dice, yo a veces obedezco, pero a veces no obedezco y puede haber alguna duda o alguna incertidumbre. Y el apóstol Juan dice, el anterior pasaje era para los mentirosos. Ahora le escribo a los hijos de Dios. Y en estos versículos le va a hablar a tres grupos. Le va a hablar a los hijitos, le va a hablar a los jóvenes y también a los padres. Los hijitos son los bebés espirituales. Los jóvenes son los jóvenes espirituales. Y los padres son los maduros espirituales. Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí mira conmigo el versículo número 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquí está la primera bendición del Evangelio. ¿Y cuál es esa bendición? ¿Cuál es esa verdad? Que hemos sido perdonados de nuestros pecados. No dice que serán perdonados, no dice que ya han sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados. El perdón de los pecados es lo que todo creyente y todo bebé espiritual principalmente debe de saber. Por la obra de Cristo Jesús, nuestros pecados han sido limpiados completamente. Y tal vez un bebé espiritual puede decir, no, hay muchas cosas que no entiendo. Cuando leo la Biblia hay cosas que no entiendo, hay verdades que todavía no comprendo. Pero el apóstol Juan dice, hay muchas cosas que no entiendes, pero hay una cosa que sí debes de entender. Y es que tus pecados han sido perdonados. Y eso es lo que el apóstol Juan quiere dejar bien en claro. A veces los bebés espirituales pueden actuar como incrédulos, ¿verdad? Pero el apóstol Juan aquí quiere recordarles que ante los ojos de Dios tú eres justificado. Ante los ojos de Dios tú eres perdonado. Tú eres visto como uno justificado delante de Dios. Y eso es lo que todo bebé espiritual necesita entender en esa etapa de crecimiento. Pero ahora salta de bebé espiritual y ahora salta a los maduros espirituales. Mira conmigo el versículo número 13, la primera parte. Dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí le está hablando a los padres espirituales, a los maduros espirituales. Estos no son bebés espirituales, estos son los veteranos espirituales. Y dice ahí, os escribo a vosotros padres. Ahora, tal vez tú te preguntas, ¿cómo yo sé si soy maduro espiritual?
¿no? ¿Cómo yo sé que soy padre o madre espiritual? Y la respuesta es cuando tienes hijos espirituales. Si tú tienes hijos espirituales, tú inviertes tu vida, tus recursos, inclusive tu dinero para el crecimiento, para el desarrollo de un bebé espiritual, de un creyente. Entonces tú eres un padre espiritual, tú eres un maduro o madura espiritual. Y dice ahí otra vez en la frase: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. ¿Qué significa esta frase? Bueno, si tú eres un maduro espiritual, te habrás dado cuenta que hay muchas cosas que han cambiado. El mundo ha cambiado, la vida ha cambiado, la infraestructura de la iglesia ha cambiado y muchas cosas han cambiado. Hay una cosa que no ha cambiado, y es que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos será así. El mismo Señor que te salvó cuando estabas en la escuela dominical, cuando eras un niño todavía, es el mismo Dios que estará contigo hasta el final de tu vida. Dios no cambia y Él permanece fiel para con nosotros. Así que padres o madres espirituales, yo quisiera decirles algo de ánimo de parte del Señor, de lo que Dios nos quiere enseñar. No te rindas de tu trabajo como maduro espiritual. Los niños, los bebés espirituales te necesitan. No te jubiles de esta actividad. Necesitamos ver a los que perseveran en la fe, aquellos que continúan en la fe. Necesitamos ver a Cristo en ti. Y ahora, de haber hablado de los bebés espirituales, de los maduros espirituales, ahora salta a los jóvenes espirituales. Mira lo que dice en el versículo número 13: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y eso también lo dice en el versículo 14. Dice en la parte de B: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Estos jóvenes no son los bebés espirituales, ni tampoco son los adultos espirituales, los maduros espirituales. Son los que están en la mitad de la carrera. Y esta es probablemente la parte más difícil de todas. Ya no ves la línea de inicio, porque ya ha pasado mucho tiempo de eso, pero tampoco ves la línea final, porque todavía falta bastante. Estás en la etapa probablemente la más difícil. Sientes que es la parte más difícil de la carrera. Tienes tal vez sudor en la frente, los músculos te duelen, estás cansado y hay muchas dificultades. Hay luchas, hay familia, hay trabajo, hay responsabilidades, hay varias cosas. Y el apóstol Juan quiere decirle a los jóvenes espirituales, recordarles que habéis vencido al maligno. Estás luchando con tu carne, estás luchando con las tentaciones y hay varias oportunidades en las que puedes continuar, pero te sientes cansado. El apóstol Juan te recuerda las victorias que ya has tenido, te anima y te recuerda que has vencido al maligno. Y hay una frase en el versículo 14 que dice: os escribo porque sois fuertes. No dice serán fuertes, sino dice sois fuertes. ¿Sabes? Yo recuerdo la primera vez en que subí el cerro de la Silla, allá en Monterrey. Recuerdo que fui con algunos amigos y un misionero nos dijo: yo les llevo, ¿verdad? Como guía. Y nosotros decíamos, bueno, nosotros seguramente vamos a tener que esperar al misionero, él es estudioso, ya es mayor en edad que nosotros, seguramente le vamos a tener que esperar bastante. Y él nos dijo: bueno, yo les voy a enseñar una técnica. Para poder llegar hasta arriba y poder hacerlo bien, ustedes tienen que mirar al piso, ¿verdad? Paso a paso, y no mirar arriba, porque si no se van a cansar. Si miran a la cima, se van a cansar y no van a poder terminar. Y entonces así el misionero nos dijo: ustedes continúen. ¿Saben? No le hicimos caso, ninguno de nosotros le hizo caso. Y el misionero continuó con la cabeza baja, mirando paso a paso, y continuó y nunca paró. Y saben, él llegó mucho antes que nosotros a la cima. Nosotros, cuando estábamos durante la mitad y casi llegando, estábamos cansados, estábamos sudando, el sol estaba fuerte y el misionero estaba ya en la punta que nos esperaba
Y entonces yo pensé que él nos iba a decir una frase así como que debieron haberme hecho caso, ¿verdad? O algo parecido. Pero ¿saben la frase que nos dijo el misionero? Nos dijo, sigan adelante, sí se puede, ya miren cuánto han avanzado, ya falta poco, sigan adelante. Y saben, eso es lo que el apóstol Juan les dice aquí a los jóvenes espirituales. Le dice, ¿estás cansado? ¿Te sientes como que débil? O tal vez has tenido muchas luchas, muchas dificultades. Sigue adelante, persiste en la fe. Eso es lo que el apóstol Juan les está diciendo. Y ahora yo me preguntaba en mi estudio personal, ¿por qué es que son fuertes los jóvenes? Y sabes, el versículo 14 dice ahí el por qué son fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Juan dice, si quieres ser fuerte en Dios, tú tienes que ser fuerte en la palabra de Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Quieres proteína para tus músculos, para que tus músculos sean más fuertes? Busca la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de los versículos 12 al 14? Es, ya sea que seas un joven espiritual, un bebé espiritual o un adulto espiritual, mira lo que tienes en Dios. Y en este devocional, yo quiero animarte a seguir adelante, a buscar obedecer a Dios, a permanecer fiel a la palabra de Dios, a Dios, porque debemos recordar que tenemos a Dios y todo lo que Dios ofrece. Tenemos la palabra de Dios, tenemos riquezas espirituales, tenemos hermanos en Cristo que nos ayudan a continuar en nuestra vida cristiana. Si tú tienes eso, no necesitas al mundo ni nada de lo que el mundo ofrece.